Hola, en la clase de hoy vamos a tratar el tema siguiente, que es la métrica. Para ello vamos a ver primero una serie de conceptos muy básicos para poder luego analizar un poema. Bien, tenemos que entender pues qué es verso, estrofa y poema. El verso, que está representado con esta pieza de puzzle, es la unidad métrica, que métrica no hace referencia a la medida, a medir. Estrofa, como vemos aquí, son dos piezas. ¿Por qué? Porque la estrofa es el conjunto de dos o más versos, que vamos a ver que tiene un esquema fijo y una rima y medida determinadas. Luego tenemos poema. Poema es el conjunto de versos, ¿no?, que conforman las distintas estrofas, y el número de versos del poema es variable, puede tener un número mayor o menor de versos. Bien, aquí lo podéis ver mejor. Esto sería un verso, otro verso, ¿sí? Conjunto de versos, dos o más versos, se llama estrofa. Y como podéis ver, este poema tiene 4 estrofas. Muy bien. Y todos los versos conformarían el poema. Perfecto, como veis, muy sencillo. Vamos al concepto de la rima. ¿Qué es la rima? Pues como sabéis, un poema tiene ritmo, tiene musicalidad. Y es gracias a la rima, en parte, que tiene estas características. La rima es la repetición de ciertos fonemas a partir de la última vocal acentuada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a mi poema, cojo un verso, voy a la última palabra y voy a ver dónde se produce ese golpe de voz. ¿Dónde está esa última vocal acentuada? Pues postrera, era, ¿lo veis? Ia, era, ribera, era, ia, era, ido, ado, ido, ado, ido, ado. ¿Veis ese ritmo, esa musicalidad? Pues eso es la rima. Vamos a ver que hay dos tipos: rima consonante y rima asonante. La rima consonante es la repetición total, es decir, de vocales y consonantes. Y vamos a ver que además en este caso suelen rimar todos los versos. Normalmente esto pasa en la poesía culta, ¿de acuerdo? Si veis aquí, razón, ocasión es rima consonante porque riman tanto las vocales como las consonantes. Es una rima perfecta. Rima sonante, ¿qué va a ser? Pues la repetición parcial. Vamos a ver que solo se repiten las vocales. Además, en este caso, suelen rimar solo los versos alternos y es más propio de la poesía popular o también llamada tradicional. Si fijáis aquí en claros, llanos, ¿qué está rimando? Solo las vocales. ¿Veis? No rima vocales y consonantes como si pasaba en razón u ocasión. ¿Lo veis? Bien. Vamos a verlo aquí, en estos poemas que he seleccionado. Rima consonante, lo que os he dicho. Vais al verso. Última palabra. Vemos dónde está ese golpe de voz. Era, ia, era. Vamos a hacer lo mismo aquí. Aquí hemos dicho que rima asonante, con lo cual solo riman las vocales. ¿Veis? Ol, flor, o. ¿Veis? Solo esa. Aquí no rima nada. Aquí nada rima aquí. ¿Lo veis? Bien, pues volvemos a este primer fragmento, esta primera estrofa. Tenemos, ¿no?, que la rima es era, ia, era. Como veis, coinciden estas dos y estas dos. Bien, tiene aquí un número delante. ¿Por qué? Porque el número hace referencia al número de sílabas de cada verso. Aquí en total hay 11 sílabas, por eso ponemos un 11 y se llama endecasílabos. En cambio, en este verso, como está compuesto por 8 sílabas, lo llamo octosílabo y pongo el 8 delante. Luego, además del número, tenemos una letra. ¿Por qué? Porque eso hace referencia a si es de arte mayor o arte menor. Según el número de sílabas, si es de arte mayor es porque tiene de 9 a más sílabas. En cambio va a ser de arte menor cuando tiene de 8 sílabas a menos. Por eso aquí, como es de arte mayor, uso la letra mayúscula y aquí como es 8, arte menor, tenemos la letra minúscula. ¿Lo veis? Y además coinciden. Este era, ia. Como en la rima sonante hemos dicho que generalmente van a rimar versos alternos, como veis aquí los impares, porque es el verso primero y el tercero, quedan sueltos y solo riman los pares. ¿Veis? Porque rima sonante, que rima solo las vocales. ¿Sí?
Perfecto. Pues vamos a pasar a la medida. ¿Cómo vamos a medir los versos? ¿Cómo vamos a hacer el cómputo silábico? Bien, tenemos que tener en cuenta que no podemos medir el verso de manera aislada, sino que tiene que ser en su conjunto, ¿vale? En el conjunto de versos. Ahora veremos luego más adelante por qué. A la hora de hacer la medida, tenemos que tener en cuenta esta tablita que os he puesto aquí. Vamos al verso. Si acaba en palabra aguda, tenemos que sumarle una sílaba. Si acaba en una palabra llana, vamos a ver que se queda igual. Y si acaba en una palabra esdrújula o sobresdrújula, tenemos que quitarle una sílaba. Mirad. Caballo, corredor. ¿Veis? Aquí estoy haciendo el cómputo silábico, lo estoy dividiendo en sílabas. Bien, aquí tendríamos no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tendríamos 7 y aquí tendríamos 8. Bien, pero vamos a ver a la última palabra. Esta es aguda, esta es llana y esta es esdrújula. Entonces voy a aplicar esto que me acaba de explicar la profesora. Si tiene 8 sílabas pero acaba en palabra aguda, tengo que sumarle una, con lo cual se queda en 9. Al ser llana, se queda igual, con lo cual siguen 7. Y aquí, al ser palabra esdrújula o sobresdrújula, tengo que restarle una. Entonces se va a quedar en 7. ¿Lo veis? Por eso es muy importante que a la hora de medir el verso, por favor, no os olvidéis que depende de la última palabra. Si es aguda, llana o esdrújula, ¿vale? Sumaré una, se quedará igual o restaré una, ¿vale? Es muy importante esto, ¿de acuerdo? Bien, para ello vamos a tener que tener claro también no solo las reglas de acentuación que veis aquí, sino los conceptos de diptongo, triptongo e hiatos, que vamos a ver ahora en las licencias porque son tan importantes. Bien, sobre las licencias, ¿qué son? Bueno, pues ya sabéis que el poeta o la poeta, a la hora de crear su poema, ¿de acuerdo?, va a tomar una serie de licencias, una serie de recursos que va a afectar al cómputo silábico, es decir, a la medida del poema. Es por tanto que no solo vamos a tener que tener en cuenta esas licencias poéticas, sino también los tipos de estrofa, ¿vale? Porque vamos a ver que hay diversas estrofas que tienen una serie de esquema, una rima y una medida determinadas que también van a afectar. Bien, vamos a ver cuántas licencias hay. Pues está la sinalefa, dialefa, diéresis y sinéresis. No os preocupéis porque vamos a ir una a una. Sobre la sinalefa, ¿qué es la sinalefa? Pues consiste en contar como una sola sílaba la última sílaba de una palabra que acabe en vocal y la primera sílaba de la siguiente palabra si acaba en vocal, ¿de acuerdo? Que sería el primer caso. Lo mismo pasará si esa palabra es vocal y la siguiente es H o al revés, y si tenemos una vocal y una I griega vocálica, es decir, que tiene el sonido I y no el sonido Y, como en tu yerma. Ahí yo no haría sinalefa, ¿vale? Que lo voy a marcar con ese símbolo, sino que contaría en 2 sílabas separadas. La vamos a ver aquí mejor, mirad. Perdonad. Vale, este sería la división, ¿no?, en sílabas si yo no tengo en cuenta la sinalefa. Pero hemos dicho que la sinalefa es cuando tengo vocal más vocal. Entonces, aquí vemos que tenemos vocal más vocal, ¿sí? Entonces, va a ser el cómputo silábico, se queda así. ¿Veis? No se quedaría en 6 sílabas porque aquí hay una sinalefa, que lo marco así, ¿de acuerdo? Entonces se queda eso unido. Pasa lo mismo aquí. De hablar hemos dicho que vocal y H forman sinalefa. Entonces formaría solo una única sílaba. De ahí que sea de hablar, sí, se. ¿Lo veis? No se quedarían 5 sílabas, sino que al unirse quedan 4. Y me pasa lo mismo aquí. ¿Por qué? Porque tengo 2 sinalefas. Tengo aquí 2 vocales juntas, ¿veis? Y vocal más I
vocálica, Y vocálica, ¿vale? Porque es el sonido I, la espada I, ¿vale? Es el mismo sonido que aquí en tu yerma, ¿lo veis? Bien, pues como decíamos, la sinalefa va a ser, ¿no? Cuando tenemos dos palabras y al unirla formamos una sola sílaba y solo sucede en 3 casos, vocal más H o vocal con I vocálica, es decir, con ese sonido I. Y acordaos que ponemos este símbolo para representarlo. Bien, pues vamos a pasar a dialefa. Una cosa que quiero que tengáis clara antes es que la sinalefa y la dialefa va a ser de acuerdo entre palabras, ¿vale? Entre la primera y la siguiente. En cambio, diéresis y sinéresis va a ser dentro de la propia palabra. Bien, pues si hemos dicho que en sinalefa lo que hacíamos era unirlas, dialefa, como es el fenómeno contrario, lo que vamos a ver es que se separan. ¿De acuerdo? Vamos a separar esas palabras distintas. No solo va a ser entre vocales, sino también, acordaos, como el sinalefa también es vocal y H, pues en este caso también se va a dar, como veis aquí, sería el viejo hospicio, ¿vale? Bien, en la dialefa, pues, como es el fenómeno contrario, vamos a ver que esa vocal final de la palabra y la siguiente, ¿vale? Esta vocal es la siguiente, que también puede ser una H o una I vocálica, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es que se van a mantener como sílabas distintas, una y otra. Normalmente el hiato puede ser o porque se acentúa una de las vocales, o por la cesura, o por el énfasis, también, ¿vale? Por la propia voluntad del autor de separar las sílabas, ¿no? Para que quede, ¿no?, el ritmo y le dé la medida. Bien, sobre la cesura, ¿vale?, que puede ser una de las causas de este hiato, recordad que era ese breve descanso rítmico que justo se producía en la mitad del verso y que formaba 2 hemistiquios. Es decir, teníamos el primer hemistiquio, cesura y hemistiquio. Bien, pues esto en cuanto a la dialefa, que es justo el fenómeno contrario a la sinalefa. Muy fácil, ¿de acordáis, vale? Que es en una palabra y otra. Bien, pues vamos a pasar ahora a las otras licencias, que es diéresis y sinéresis. Bien, aquí tenemos que la diéresis es el fenómeno, ¿vale?, que consiste en la destrucción de un diptongo. Lo que hacemos es separar, ¿no? En esa palabra separamos las vocales en 2 sílabas distintas. Normalmente se marca con la diéresis, ¿vale?, con esos 2 puntitos que veis ahí. Entonces, ¿cómo se quedaría este verso que veis aquí? Pues muy fácil, sería su canto. Bien, como veis aquí, este sería un diptongo porque tenemos vocal cerrada más vocal abierta. ¿Lo veis? Tendría que ser un diptongo. Pero como es una diéresis y lo que estoy haciendo es destruir ese diptongo, pues en vez de unirlas, ¿vale?, en vez de hacer así, lo que voy a hacer es esto. ¿Veis? Entonces se quedaría en 6. Su, canto, su, a, de. Bien, sinéresis, ¿qué es? Pues sinéresis consiste, ¿no?, en formar un falso diptongo. Lo que vamos a hacer es que en esa palabra integramos en una sílaba 2 vocales abiertas, que acordás que eran A, E, O, y que van a estar en sílabas distintas dentro de esa palabra. Bien, lo vamos a ver mejor en este caso. Tenemos caos, que es un hiato, porque es vocal abierta más vocal abierta, acordaos. Vocales abiertas, A, E, O, vocal cerrada, I, U. Entonces, ese hiato, con la sinéresis, lo que voy a hacer es, en vez de hiato, que es separar, diptongo, que lo uno. Entonces se queda así, obra del caos. 4. ¿Lo veis? Bien, pues esto es en cuanto a sinalefa, dialefa, diéresis y sinéresis. El último apartado que vamos a ver son los conceptos básicos de la métrica con los tipos de estrofas. Como podéis ver, tenemos distintas estrofas según el número de versos. Tenemos pues de 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5 versos, 6 versos, 8 versos, 10 versos y 14 versos, que vamos a ver qué es el soneto. Bien, pues la forma de organizarlos es según el número de versos, cada uno vamos a ver que tiene distintos nombres. Está el pareado, que son 2 versos, arte mayor o menor, rima consonante o asonante y esquema, que podéis ver aquí. De 3 versos tenemos el terceto, tercerilla y solea. Todos ellos tienen 3 versos, pero vamos a ver que terceto tiene arte mayor, rima consonante y en decasílabos con esquema A, B, A. ¿Sí?
Luego, de 4 versos tenemos cuarteto, redondilla, cuarteta y serventesio. Entonces, a la hora de memorizar estas estrofas, ¿qué os recomiendo? Aprenderos primero el número de versos que tienen, si es arte mayor o menor, la rima y el esquema. Y así ya veréis que os ayuda muchísimo. Para aprenderos estos, os traigo otro truco. Es el siguiente. Como veis, el cuarteto es arte mayor, 11 sílabas, es decir, en decasílabo, rima consonante y esquema ABBA. Fijaos, la redondilla tiene el mismo esquema, rima también consonante, pero se diferencia del cuarteto en que es arte menor. Entonces, aprendéroslo con esta figura. Cuarteto es el novio y la redondilla es la novia. Para acordaros que es arte mayor el cuarteto, pues el novio se llama A mayúscula y la redondilla A minúscula. ¿Sí? Porque como veis es la misma estructura, solo que uno es de arte mayor y otro de arte menor. Lo mismo pasa con cuarteta y serventesio. Serventesio aquí sería el novio y cuarteta la novia, porque como veis es la misma estructura. A, B, A, B, A, B, A, B. Solo que serventesio es arte mayor, rima consonante en decasílabos y cuarteta, por tanto, a arte menor, octosílabos. ¿Sí? Entonces con este truco seguro que lo aprendéis facilísimo. Por último tenemos lira, 5 versos, combinación de versos de 7 y 11, es decir, heptasílabos y endecasílabos, rima consonante con este esquema. En cambio, 6 versos, vamos a ver que está, entre otros, ¿vale? Porque hay muchos más, pero solo os he puesto la copla de Pie Quebrado o Manriqueña en honor a Jorge Manrique. Esta estructura, como vemos, combinan versos de 8, es decir, octosilábicos, ¿vale? Octosílabos, y tetrasílabos de 4. Es de arte menor. Luego tenemos, como ya hemos visto, el de 14 versos, que es el famoso soneto, que es de arte mayor, en decasílabo, rima consonante y con el siguiente esquema. Tiene, como veis, primer cuarteto, segundo cuarteto, primer terceto y segundo terceto. Bien, pues esto ha sido todo en cuanto a la métrica. Espero que os haya ayudado y haya podido resolver algunas dudas que tuvierais. Y ya sabéis, dadle a me gusta para que yo siga creando estos vídeos y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver. Hasta luego.